Y nada, yo soy un chaval, yo he crecido en un pueblo de Ávila que se llama Piedralaves y he vivido ahí con mi familia hasta los 16, que me fui a vivir a Madrid. Y desde los 16 hasta ahora he estado viviendo ahí en el barrio de Cuatro Caminos. En Cuatro Caminos, en el ¿no? Yo distrito, sabía que no eras de Madrid, sino de... el Dime. barrio de Cuatro Caminos, distrito de Tetuán. Bueno, ¿y ahí qué se mueve Allí, en ese barrio? mi barrio es un barrio principalmente, es como una zona de latinos, lo llaman el Pequeño Caribe, es un barrio de dominicanos. Dominicanos, ¿vale? Entonces, bueno, no porque sea dominicano, los dominicanos dembow a tope. Dembow y bachata. Pero sí, pero claro, ¿es conflictivo el barrio a nivel delincuencia, los jóvenes? Realmente ha tenido muy mala fama y se ha hablado mucho de mi barrio en las noticias y eso. Es que pues, a mí me suena. Sí, pero realmente es un barrio tranquilo. Igual hace años estaba peor. Ahora realmente es un sitio porque tú puedes ir tranquilamente andando, no te va a pasar nada. Lo que pasa es que esa fama que se le ha dado a mi barrio en los medios, yo creo que también es un poco de cosa de que se está gentrificando, porque es un barrio que está cerca del centro, entonces les interesa decir que hay estos problemas y está subiendo la vivienda, está, pues ya sabes, estas cosas. Claro, es una forma de ponerle, a la vez de que pongan servicios, por supuesto, porque si se está centrando a Madrid, tienen que poner servicios, por cojones. Entonces va bien para el barrio, pero dejará de ser barrio para llegar a ser un barrio más de Madrid, no ya a las afueras, porque Claro. Cuatro Caminos era a las afueras. Pero ahora está muy pegado al centro realmente. Y claro, al estar tan pegado al centro... Y ¿Qué ser un cambios barrio has visto tú en ese sentido? Buenos y malos, ¿eh? Positivos y no positivos. Pues buenos... buenos pocos, porque sube el precio de la vivienda y más policía, más control, más todo eso. Tú en tu caso, vale, con la música parece que llevas unos años que no has tenido que tocar, llamémoslo golfería o pequeña delincuencia, Sí. pero tú has estado a punto, ¿no? Bueno, yo cuando era más chavalín igual sí era un poco más liante, pero últimamente ya llevo mucho tiempo muy tranquilo, estoy con mi música viviendo tranquilo, bien. Pero eso en tu caso, pero que no ves a tu alrededor que hay. A mí me pasa, es que... Claro, no todo el mundo tiene la misma suerte que yo, Claro, lógicamente. ahí está, tú, aparte, no la suerte, ¿eh? Porque yo creo que te lo has currado.